Pues lo que vamos a ver hoy son algunos problemas que ustedes van a resolver durante su carrera. Entonces, para eso vamos a ver algunas aplicaciones de álgebra lineal en electrónica. Entonces, primero voy a repasar la ley de Ohm, o aquí lo escribí mal. Es, eh, y las leyes de Kirchhoff, que ustedes a lo mejor ya las conocen de física o las van a ver ustedes en sus clases de la carrera, pero ahorita vamos a ver simplemente una definición básica para que entiendan la aplicación, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm nos dice que el voltaje en un elemento eléctrico es directamente proporcional a la corriente que fluye por este. Y la constante de proporcionalidad es conocida como la resistencia del elemento eléctrico, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto como una relación lineal, ¿sí? Todos los conductores eléctricos presentan esta relación, pero bajo condiciones controladas y igualmente con un rango de voltajes, un rango de corrientes, se mantiene ese valor de resistencia, ¿sí? Entonces, la fórmula de la ley de Ohm se puede escribir así, también se puede escribir despejando la corriente o la resistencia, ¿sí? Entonces, nos dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente, ¿sí? Y la constante o el parámetro que vamos a utilizar en los circuitos es la resistencia. El voltaje y la corriente son variables, ¿sí? Entonces, aquí quiere decir que si yo aumento el voltaje, va a aumentar la corriente. Entonces, también lo puedo despejar, como les decía, puedo despejar y me quedaría una división, fracción, voltaje entre resistencia, ¿sí? También se puede escribir así la ley de Ohm, que también nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje, pero ahora la constante de proporcionalidad es la inversa de la resistencia, que también ustedes la van a estudiar como la conductancia. Y también pueden ustedes calcular la resistencia en un conductor eléctrico obteniendo la relación entre el voltaje y la resistencia, ¿sí? Entonces, la resistencia se puede calcular, como les decía, pasando dividiendo la I. Entonces, sería voltaje entre corriente, ¿sí? Entonces, la resistencia es la relación entre el voltaje que se tiene en un elemento eléctrico, en los terminales de un elemento eléctrico, y la corriente que fluye por ese conductor eléctrico, ¿sí? Es una relación. Entonces, estas fórmulas ustedes deben de ver en física, a lo mejor las vieron en física, si no las van a ver en algún curso futuro de electrónica o de circuitos. ¿Ok? Entonces, esa es la primera relación que tenemos que conocer para poder analizar circuitos eléctricos. En este curso, pues obviamente nada más vamos a estudiar con las resistencias y fuentes de voltaje continuas. ¿Ok? Entonces, las otras leyes que vamos a necesitar son las leyes de Kirchhoff. Déjenlas anoto aquí, si no las tengo. Entonces, las leyes de Kirchhoff son dos leyes que sirven para estudiar circuitos por mallas o por nodos, ¿sí? Aquí ya tengo los problemas, pero no les puse las definiciones. Entonces, les voy a poner aquí las definiciones. Son dos leyes las que vamos a estudiar. Entonces, voy a poner aquí un número. Primera ley de Kirchhoff. Esta es la pronunciación, aquí no se les puse aquí pronunciación, pero así se escribe. Kirchhoff, primera ley de Kirchhoff. Esta nos dice que la suma
de voltajes o caídas de potencial en una malla debe ser igual a 0. Entonces aquí nada más les voy a recordar qué es una malla. Una malla es un camino cerrado de elementos eléctricos eléctricos elé- eléctricos y ¿qué más le puedo poner? Mm, Ok, básicamente eso es una malla, es un camino cerrado de elementos eléctricos, ¿sí? Pero hay mallas simples y supermallas, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo de un circuito. Les voy a dibujar cuáles son las mallas de este circuito. Déjenlo pongo un poquito más chiquito para que se vea todo. Este, ¿sí? Aquí tenemos resistencias. Estas son resistencias. Así es el símbolo de una resistencia. Este es el valor. Se mide en ohms. Y estas son fuentes de corriente directa. ¿Sí? La polaridad positiva es la barra grande, la polaridad negativa es la barra pequeña. ¿Ok? Es como si fuera una batería de 5 volts, 4 volts, 10 volts. ¿Ok? Y aquí tenemos todo el circuito. Y aquí está tierra. ¿Ok? Entonces, las mallas aquí las podemos representar por caminos cerrados, lo que les decía. Entonces, déjenme poner este. Una malla aquí, una malla simple sería este camino cerrado, ¿sí? Porque la corriente puede circular por este camino cerrado, ¿sí? Esa es una malla simple, esta es otra malla simple, aquí tengo otra malla simple y aquí tengo otra malla simple, ¿sí? Tengo 4 mallas simples en este circuito, ¿sí? Pero también puedo definir otras mallas, pero esas se llaman supermallas. Cuando una malla contiene varias mallas simples, se llama supermalla. Entonces, esto sería una supermalla, esto es otra supermalla, o puedo definir toda una malla completa, que sería otra supermalla, ¿sí? Entonces, una supermalla es una malla que contiene mallas simples, ¿sí? Entonces, lo que vamos a usar aquí para nuestros ejemplos van a ser mallas simples, ¿sí? Caminos cerrados de elementos eléctricos, donde fluye la corriente. Y eso sería una malla. ¿Sí? Pues eso, la malla, una malla es un camino cerrado de elementos eléctricos. Le voy a agregar donde circula la corriente. Aquí, donde circula la corriente. Y en cada malla nosotros vamos a definir un sentido de la corriente y una incógnita, ¿sí? Por eso está relacionado con los sistemas de ecuaciones lineales. Y las incógnitas siempre van a ser corrientes para las mallas, ¿sí? El sentido de la corriente vamos a tomarlo por convención, que va a ser siempre el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces aquí, para cada malla, estará partiendo, para cada malla se debe definir una incógnita, la cual es la corriente que fluye en la malla
y la cual lleva por convención el sentido manu- ¿sí? Eso lo vamos a utilizar. ¿Sí? Siempre vamos a decir que todas las mallas llevan el sentido de la corriente en el sentido de las manecillas del reloj y todas las incógnitas son corrientes. ¿Ok? Entonces, aquí quiere decir que en cada malla nosotros vamos a definir I1, I2, I3 e I4. ¿Sí? Y todas los vamos a definir en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Y ahorita les voy enseñando cómo se sacan las ecuaciones. Vamos a ver primero un problema de dos mallas. Y luego, bueno, también les voy a poner la segunda ley, aunque solamente vamos a ver el problema es con la primera ley. Entonces, les voy a poner la segunda. Aquí es la suma de las corrientes en un nodo es igual a cero. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es un nodo? Un nodo es un punto donde se unen dos o más elementos eléctricos en el circuito. Para cada nodo se define una incógnita, la cual siempre es un voltaje positivo que se mide desde el nodo hasta la Tierra. ¿Sí? Entonces, en la segunda ley de Kirchhoff, vamos a trabajar con incógnitas que van a ser voltajes. ¿Sí? Y esas incógnitas se van a medir desde el nodo hasta la Tierra. ¿Sí? Entonces, los nodos son todos los puntos donde haya una unión entre dos elementos. ¿Sí? Aquí hay una unión, otra unión. Todos los puntos donde haya una unión entre dos elementos o más, esos son nodos. Y a todos esos nodos se les va a poner un nombre que va a ser voltaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, dependiendo de cuántos nodos sean, y se miden hasta la Tierra. La Tierra ya no sería un nodo, ¿sí? Porque es el punto de referencia, es la referencia que se toma en todos los circuitos. Y ahí ese punto siempre va a ser voltaje cero, ¿sí? Entonces aquí le ponemos el voltaje en tierra o referencia es 0 volts. Entonces, por eso ese nodo no se analiza, es la tierra. ¿Sí? Entonces, de todos modos, ustedes esto lo van a ver en otras materias. Lo importante es simplemente que vean cómo se obtienen ecuaciones y esas ecuaciones se resuelven exactamente con los métodos que estamos viendo en álgebra lineal. Entonces, voy a pasarme a un problema de dos mallas, ¿sí? Para que entendamos la teoría básica de cómo obtener las ecuaciones. Entonces, primero, como les decía, aquí vamos a dibujar las mallas. Entonces, aquí tengo la primera malla. No se lo puedo hacer un poquito más grueso.
Bueno, esta es la primera malla. Y luego aquí tenemos otra malla, ¿sí? Son dos mallas simples. Entonces quiere decir que este circuito tiene dos incógnitas nada más. ¿Ok? Y aparte tenemos que definir esas incógnitas. Entonces quiere decir que esta malla va a tener una corriente que fluye por este camino y le vamos a llamar I, I1. I1. Y acá va a ser I2. ¿Ok? No sé mucho, pero bueno, ahí nada más para que vean la idea. ¿Sí? Y el sentido de la corriente va a estar en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, como quien dice, aquí va a haber una flechita que nos dice en qué sentido va esta corriente. Aquí va hacia arriba, esta va hacia abajo, aquí va hacia arriba. Todo va en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Por pura convención. Es para ayudarnos a hacer las ecuaciones. ¿Sí? Ahora, ya tenemos ahí las corrientes. ¿Sí? Ahora el siguiente paso es calcular las caídas de potencial con la ley de Ohm. Acuérdense de la ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm era, aquí como vamos a calcular caídas de potencial, es voltaje es igual a RI. ¿Sí? Resistencia por corriente es lo que vamos a calcular. En las resistencias vamos a calcular caídas de potencial. Las fuentes se van a calcular con el valor que ya tenemos aquí dado. ¿Sí? Entonces, antes de calcular las caídas de potencial, tengo que poner ciertos signos. El signo de la caída de potencial. ¿Sí? Entonces, los voy a poner aquí. Aquí está. ¿Sí? Entonces, tengo que poner primero la polarización de cada batería. Quiere decir, dónde está el positivo y dónde está el negativo. ¿Sí? Entonces, la barra grande que les decía es el positivo. ¿Sí? Eso lo tenemos que poner. Y aquí está el negativo. Pero el que necesitamos es por dónde sale la corriente. Aquí la corriente sale por el positivo. Y luego aquí, en esta malla, este sale por el negativo. ¿Ok? Y luego las resistencias, siempre una caída de potencial va de más a menos en todas las resistencias. ¿Sí? Aquí todas las caídas de potencial van de más a menos. Esa es la regla. Más a menos. Así todas las resistencias van a ser. Y luego en esta malla hacemos lo mismo. Esto va más, menos. Esta sale por el positivo. Es una fuente. Esa no se comporta como resistencia. Este sale más a menos. Este más a menos. Este más a menos. Y este sale por el positivo. ¿Sí? Y esta resistencia de este lado me faltó. Este es más a menos. ¿Sí? Y ya tenemos todos los sentidos de las caídas de potencial. Ahora tengo que calcular las caídas de potencial. ¿Qué caída de potencial tengo aquí? Aquí la caída de potencial va a ser la corriente que fluye por esa resistencia y por la resistencia. ¿Ok? Entonces va a ser I1, R1. ¿Ok? Y luego la caída de potencial en esta resistencia va a ser I1, R2, pero en esta resistencia fluyen dos corrientes. Una va hacia abajo y una va hacia arriba. Entonces, cuando voy a hacer la ecuación para la malla 1, I1 le resto I2 y le multiplico R2. ¿Sí? Y así calculo la caída de potencial de R2. Ahora, para la caída de potencial de R4 sería I1, R4. Luego la caída de potencial de R3, I1, R3. ¿Sí? Todas las resistencias se multiplican por su corriente. Esta es la única resistencia que está compartida entre las dos mallas. Entonces, mientras estoy haciendo la ecuación de la primera malla, resto aquí las dos corrientes. ¿Sí? Entonces, acuérdense, la ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de las caídas de potencial o de voltajes es igual a cero.
Entonces, ¿cómo los voy a sumar? Por el signo donde sale, ¿sí? Entonces, aquí sería 10 y luego menos R1 y 1. Y luego aquí sería a esta fuente, menos 5. Y luego sería menos R2, pero multiplicada por I1 menos I2. Y luego menos R4 por I1. Y luego menos R3 por I1. Y ya acabamos. Cuando acabamos todo el camino, ahí se acaba la ecuación. Ahora, la segunda ecuación sería lo mismo. Empiezan donde ustedes quieran. Puedo empezar aquí, ¿sí? Entonces sería aquí, este es positivo, 5, menos R5I2, más 5. Y luego menos R6I2, menos R7I2, menos R2, y ahora estamos igual. Pero ahora resto I2 menos I1, y ya acabamos, ¿sí? Y esas serían las dos ecuaciones. Pues vamos a escribirlas. Aquí creo que ya las tengo en matriz. Entonces, como las tengo en matriz, vamos a escribirlas poco a poco para que las vean viendo, vayan viendo ustedes qué es lo que les estuve explicando. Entonces voy a escribir aquí las ecuaciones. Entonces nada más hay que hacer dos ecuaciones porque son dos mallas, ¿sí? Vamos a usar la primera ley de Kirchhoff porque solamente tenemos dos mallas, ¿sí? Tenemos demasiados nodos, sería muy complicado hacerlo por nodos, ¿sí? Entonces lo hago más chiquito para que alcancen a ver el circuito y las ecuaciones. Entonces aquí voy a escribir las ecuaciones. Entonces la primera ecuación es de la primera mano, ¿sí? Entonces, como les decía, empiezo en donde ustedes quieran, en cualquier punto, y acuérdense de los signos. Aquí sale más, entonces sería 10 positivo. Y luego sigo menos R1 multiplicado por I1. Aquí podemos escribirlo con mayúsculas las corrientes, pero cuando trabajen con voltaje alterno, se manejan minúsculas, ¿sí? Entonces, ahí esta es la primera caída de potencial. Caída porque es más, menos. Siempre son más, menos. Y luego vamos aquí a la fuente. Sale por el negativo. Entonces sería menos 5. ¿Sí? Y luego vamos hacia abajo. Aquí es otra caída de potencial. Sería menos R2 por... Aquí es donde tenemos una resistencia compartida. Entonces aquí voy a poner I1 menos I2. Ahorita vuelvo a repetir los signos para que lo vean. Y esta, ahí está la siguiente caída de potencial. Ahora vamos con R4. Es otra caída de potencial, sigue negativo, R4 y 1. ¿Sí? Es la única corriente, no pertenece a otra malla. Y luego otra caída de potencial, R3, R3 y 1. Y ya se acabó esa malla, ¿sí? Pongo igual a 0. ¿Sí? ¿Ok? Ya tenemos toda la ecuación de la malla. Voy a hacer la otra y ahorita les repaso los signos que se ponen para hacer la ecuación. Ahora, en la segunda ecuación vamos a empezar aquí de otra vez, abajo de la fuente. Entonces, empezamos por esta fuente, sale por el positivo, entonces empezamos con 5. Y luego viene una caída de potencial que es R5.
R5 y ahora aquí la corriente es I2. Y luego tengo una fuente, sale por el positivo, entonces pongo más 5. Ahorita aparece. Ahí puse esto mal, dejando separo y R5. Entonces era la fuente de 5 volts positivo y luego la caída R5 por la corriente I2 y luego este voltaje 5 sale por el positivo y luego una caída de potencial que es R6 menos R6 por I2 y luego otra caída de potencial que es R7 menos R7 igual por I2. ¿Sí? Todas son caídas de potencial y luego aquí tengo otra caída de potencial pero está entre dos mallas. Entonces aquí llegamos a este que es menos R2 y aquí hacemos la resta I2 que es la de la malla menos I1 que va en contra I2 menos I1 y ya acabamos todo el camino cerrado. ¿Sí? Entonces les voy a poner otra vez los signos para que noten de dónde apareció todo. Entonces, esta fue la primera malla, es esta ecuación. Luego, esta es la segunda malla. Oh, y la segunda malla. Y ahora los signos. Aquí, este es positivo. ¿Sí? La barra grande es positivo. Este es positivo. Pero sale por el negativo. Les voy a poner todos para que recuerden cuál es cuál. Este es negativo, positivo, pero sale por el positivo. Y luego siempre estos llevan el sentido de la corriente, ¿sí? Más, menos. Más, menos. Pero de este lado es más, menos. Y luego más, menos. Más, menos, más, menos, más, menos. Están todos los signos. Entonces aquí tenemos 10 volts. Empezamos aquí. Empezamos aquí. Entonces fue 10. Caída de potencial negativo. 5 volts negativo. Caída de potencial, pero con dos corrientes. I1 menos I2. Y luego R4, caída de potencial. R3, caída de potencial. Y terminamos. El segundo circuito, empezamos 5 volts positivo. Caída de potencial. I2. Voltaje positivo. Caída de potencial I2. Caída de potencial I2. Caída de potencial con dos corrientes. Y terminamos. ¿Sí? Y eso es todo el circuito. Ahora aquí ustedes pueden ver que las dos incógnitas son solamente I1 e I2. Todas las resistencias, como les decía, son parámetros del problema, son valores que les vamos a dar, igual los voltajes, y con eso se van a calcular las corrientes. Entonces, aquí si se simplifica todos estos valores, les va a quedar este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Vamos a ver si está bien. Los coeficientes independientes deben pasar hacia el lado derecho. 10 menos 5 pasa como 5 negativo. Aquí, bueno, se hizo un cambio de signos. Vamos a ver. Y aquí está igual, 5 y 5, 10.
Pasa el 10, depende de cómo se hayan manejado los signos, ¿sí? Entonces, aquí están 5 y 10, entonces están bien, pero con signos diferentes. A lo mejor aquí está un manejo diferente de signos. Y aquí igual, como les decía, podemos manejar los símbolos de las corrientes con minúsculas o con mayúsculas, dependiendo qué tipo de voltaje se maneja, ¿sí? Este es el universal, pero si ustedes saben que la corriente es directa, podemos usar mayúsculas. ¿Ok? Entonces, ahí están las ecuaciones, aquí están simplificadas y ven que es un sistema de ecuaciones muy simple. Se puede hacer con Cramer, se puede hacer con Gauss-Jordan, se puede hacer con cualquier método y ahí ya está resuelto. Pues aquí lo importante es nada más que vean que ustedes durante su carrera van a resolver muchos problemas usando alguno de los métodos. Ustedes pues van a tener que aprender alguno y entenderlo, ¿sí? Entonces vamos a hacer que aquí ya está con todas las ecuaciones. O bueno, el que sea, nada más vamos a ver que ustedes lo entiendan. Vamos a, si quieren escribir aquí están también las ecuaciones. Ya están simplificados en todos. Entonces vamos a ver si vamos a hacer una malla. Okay. Voy a pasarme a otro video. Ya está.